noche, siempre contigo, 24. Son las 9:04 La tradición minutos. reformada, te invito a escucharnos martes y jueves a las 20 horas de Uruguay junto al teólogo Kaiser Arévalo desde California, Estados Unidos. Temperatura 9 grados. Humedad 84%. La hora de la reforma. Bienvenidos al espacio junto al teólogo presbiteriano César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Un tiempo dedicado a conocer la fe reformada y su historia. Dios los bendiga, queridos amigos. ¿Cómo están? Un gusto poder estar con ustedes una vez más para una programación más de la hora de la reforma. Una programación que está siendo de mucha bendición. La verdad es que estamos agradecidos con Dios por este espacio que estamos compartiendo con ustedes todos los martes y jueves. La verdad que de mucha bendición, muchos hermanos están agradecidos por este espacio que está siendo de edificación. Estamos aprendiendo parte de la historia de la Reforma, la tradición de la Reforma, doctrinas fundamentales de la Reforma. Y bueno, sin mediar más palabras, ahora le paso la palabra a nuestro querido pastor César Arévalos desde California, Estados Unidos. Querido pastor, Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a la programación y somos todo oído. Muy bien, hermano, un saludo a todos ustedes. A usted, gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí al aire a través de su programa. También a los hermanos que están viendo, a los que se van a agregar en el transcurso de esta hora y a los que después también nos van a ver una vez que el video se suba a las redes sociales, que sea de bendición. Hoy día vamos a terminar con nuestro tema de los 5 puntos del calvinismo. Ya habíamos hablado de los 4 primeros, que son: 1, la depravación total; la elección incondicional; la expiación limitada; y la gracia irresistible. Hoy el último tema se llama la perseverancia de los santos. Es un tema muy importante porque siempre escriben, me preguntan y dicen: hermano, ¿qué sucede? Generalmente la pregunta es así: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ese es el tema, la pregunta, diríamos, fundamental. Yo soy cristiano, leo la Biblia, yo oro, amo al Señor, pero a veces entro en un momento de duda y digo: ¿perderé la salvación en algún momento de mi vida? O cuando yo muera, ¿me iré con Jesucristo? O cómo yo sé, y a veces me entra una sensación de duda, a veces hasta ya depresión. ¿Qué si no soy salvo de verdad? Muchos dicen, ¿no? ¿Qué si yo he creído que soy salvo y al final, pues no soy salvo, simplemente pagano? Bueno, la perseverancia de los santos es un tema muy amplio, pero vamos a tratarlo. Este es el último punto
de los 5 puntos del calvinismo y espero que quede claro. Claro, al final va a haber un momento de preguntas, pero voy a tratar de hacerlo lo bien claro posible porque inclusive para muchos es un poco confuso. Empecemos entonces. La doctrina de la depravación total. Esto es lo que enseñan los reformadores. Uno, el efecto de la caída en la naturaleza humana. Los seres humanos fuimos creados originalmente a la imagen de Dios y fuimos dotados en la mente de un conocimiento verdadero y sólido del Creador, de las cosas espirituales, en voluntad y corazón, con rectitud y en todas las emociones, con pureza. De hecho, todo el ser humano era santo. Sin embargo, nos rebelamos contra Dios por instigación del diablo, por su propia voluntad, por nuestra propia voluntad nos privamos de estos dones excepcionales. Más bien, al caer, desobedecer a Dios, trajimos sobre nosotros mismos ceguera, terrible oscuridad, futilidad, distorsión del juicio en nuestras mentes, entró la perversidad, comenzamos a desafiar a Dios, nuestro corazón y nuestra voluntad se endureció, prácticamente nos alienamos de la voluntad de Dios y finalmente estamos bajo la ira de Dios. Entonces, la situación del hombre actual, espiritualmente hablando, nacemos en enemistad contra Dios. Claro, uno dice, pero este niño, qué bonito, un día, claro, los niños, los bebés nos reflejan lo que es el ser humano, pero espiritualmente hablando, a medida que el niño va creciendo y nuestra mente, nuestra conciencia va desarrollándose, nos damos cuenta de que no somos perfectos, que hay algo más terrible, permanente, espiritual y moral en nosotros que no está bien. Bueno, entonces es ahí donde prácticamente es lo que se llama la depravación del hombre. O sea, no es que el hombre sea hasta aquel punto depravado que no tiene remedio, sino que todo nuestra vida, al no ser perfecta, entonces no estamos dados a buscar a Dios de nosotros mismos. Prácticamente eso es. ¿Qué pasa cuando uno confiesa la fe en Cristo? Uno se arrepiente, cree en el Señor. Ya hemos visto que Dios nos da ese don del arrepentimiento y de la fe. La pregunta que sigue ¿es esto para siempre o en algún momento yo puedo perder esa salvación? O sea, puedo estar 10, 15, 20 años en la fe, pero ¿qué si al final no soy nada? ¿Cómo puedo estar seguro? Es más, puedo cometer pecados y significa esto que aún así soy regenerado. O sea, ¿qué pasa con mi vida? Bueno, vamos a ver esto, qué es lo que nos dice, de acuerdo a las Escrituras, cuál es la posición reformada de esto. Número uno, tenemos que entender que el regenerado no está completamente libre de pecado. Eso lo enseña inclusive las Escrituras. O sea, el concepto de que, bueno, soy cristiano y soy perfecto o voy a ser perfecto en esta vida no va a suceder. No va a suceder. Ok, ese es número uno, tenemos que poner en claro, no estamos libres de pecado. A las personas a quien Dios, de acuerdo a su propósito, llama a la comunión con su Hijo Jesucristo, Él lo regenera espiritualmente, eso dice la Biblia, hay una regeneración espiritual. Dios nos libera del dominio, de la esclavitud del pecado, aunque no enteramente de la carne y del cuerpo de pecado mientras estamos en esta vida, y eso es evidente, ¿no? Una vez alguien me dice, hermano, pero ¿cuál es la diferencia entre yo y mi vecino? ¿No? Él se enferma, yo también. ¿Ok? Y bueno, claro, en el sentido de que, bueno, yo soy cristiano, él no, hasta yo estoy más enfermo que él y él parece más saludable que yo. O sea, mucha gente tiene la idea, bueno, ya soy cristiano, pues yo tengo que ser mejor, entre comillas, que mi vecino, que es pagano, mundano. Pero no, no es eso. Porque la salvación es espiritual, no es tanto que, bueno, yo soy cristiano, ya tengo que ser libre de enfermedades. No, no, no. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Cristiano o no cristiano se enfermó. Y aunque no haya pandemia, muchos cristianos sufren, digamos, de enfermedad del corazón, pulmones, diabetes o lo que sea. O sea, la enfermedad no discrimina en que, bueno, tú eres creyente y este no, a este le voy a agarrar más y tú estás salvo. No tiene nada que ver. Lo que estamos hablando aquí es el punto de que aún cuando somos cristianos, ¿no?
no solamente estamos propensos como cualquier persona a enfermarnos, sino que también no somos perfectos en el aspecto moral. Ahora, este es el punto que hay una división entre, porque hay sectas que dicen, no puede ser, porque ya el que está en Cristo es perfecto y si peca, bueno, pues hay un problema ahí. Es que no es así. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, perdón, la mujer que fue cogida en adulterio? De acuerdo a la ley, tiene que ser apedreada. O sea, los sumos sacerdotes estaban cumpliendo la ley. Y claro, le preguntan a Jesús, y dice, bueno, pues si este es el profeta, tiene que estar con nosotros. Tiene que decir, sí, apedréenla. Pero Jesús dice algo importante. Ok, la quieren apedrear, no hay problema. Pero antes, el que esté sin pecado, que tira la primera piedra. Ahora, esa frase, si lo entendemos desde el punto de vista moral, tiene peso. Jesús es correcto. Porque lo que Jesús está diciendo ahí no es que está de acuerdo con lo que hizo la mujer. Lo que está diciendo, ¿y ustedes están libres de pecado? Es lo que está diciendo simplemente. O sea, ¿moralmente son perfectos? Bueno, el hecho de que nadie tiró la piedra implica que no eran perfectos. Bueno, Jesús está poniendo un principio espiritual, inclusive para nosotros que creemos en él. Que aunque espiritualmente el Espíritu Santo, como dice la Escritura, nos hace pasar espiritualmente de muerte a vida, mientras estamos en este cuerpo, no hay perfección moral en ese aspecto. Porque ya sea en mente, palabra o obra, estamos violando la ley de Dios. Y Juan y Santiago lo dice eso. El que uno transgrede solamente un mandato es como transgredir toda la ley de Dios. Ahora, esto es muy importante que tengan en cuenta. ¿Qué más dice aquí? Sin embargo, número 2, la reacción del creyente ante los pecados de debilidad. Por eso surgen diariamente pecados de debilidad, ponen aquí. Y las imperfecciones se adhieren incluso a las mejores obras de los santos. O sea, personas que, tomemos por ejemplo los apóstoles. Dios, el Espíritu Santo los utilizó, Jesús mismo los eligió. Y tenemos escritos de, por ejemplo, Pablo, sus escritos, Pedro, Juan, ¿no? El autor de los Hebreos. ¿Qué más? Tenemos a Santiago, Judas. Entonces tenemos personas que el Espíritu Santo los usó. La pregunta es, ¿los usó porque son perfectos realmente, que no cometieron absolutamente ningún pecado? Tomemos el caso de Pedro. Pedro 3 veces negó a Jesús. Bueno, la primera diría, bueno, pequé, la segunda sí, ya no, sí lo voy a confesar. No, viene otra vez, le niega. Dice, ok, ya, la tercera, ahí sí no lo niego. Viene tercera y otra vez lo niega. Y aún así Jesús lo llama y lo pone como el principal de los apóstoles, es el que da el primer sermón, le restaura Jesús. Y la pregunta es, pero no había, por ejemplo, ¿por qué no escogió a alguien que no le negó? Porque si le negó, ¿qué garantía es que después le niegue otra vez? ¿No? Uno comienza a cavilar, a pensar cosas. Pero Jesús no pensó así. Entonces, referente a nuestra situación, si él, el apóstol, hizo eso, Pablo, por ejemplo, escribe en su carta a los romanos, ¿no? Dice, lo que no quiero, eso hago. Ahora, esa frase, lo que no quiero, eso hago, es profunda. Ahora, no nos dice qué es eso, que lo que él no quiere, eso hace, ¿no? Pero ya basta con decir que lo que no quiere, desde el punto de vista moral, es justamente lo que está haciendo. Y es apóstol. Jesús lo llamó. Jesús le cambió la vida y dice él, porque quiero que él me sea instrumento ante los gentiles, príncipes, reyes y ante los judíos, ante la nación de Israel. O sea, cumplió su propósito en él, aún en sus debilidades, ¿no? Dice, incluso a las mejores obras de los santos, dándoles motivo continuo para humillarse ante Dios, para huir en busca de refugio en Cristo crucificado, para dar muerte a la carne cada vez más por el Espíritu de súplica. Ahora, aquí lo que están diciendo los reformadores es que si sucede eso, tiene que ser para humillarnos ante Dios. Fíjese. Claro, la humillación implica de que uno es no solamente indigno, pero incapaz. Por eso uno se humilla. ¿No? Es como el esclavo. El esclavo sabe que no tiene poder sobre el amo y aunque no quiera va a tener que humillarse porque no tiene poder. ¿No? Y es terrible cuando, por ejemplo, en Roma, cada uno de 3 habitantes era un esclavo. O sea,
Esclavo significa que tú no puedes hacer lo que quieres. O sea, tu voluntad no sirve, no se toma en cuenta. Y eso es algo que humilla al ser humano de por sí. Imagina, tú eres un ser humano, ¿no? Racional, que puede tomar decisiones, pero una vez esclavo ya no sirve absolutamente lo que quiera. Tus motivos, comentarios, opiniones no se toman en cuenta para nada, solamente obedecer y servir, nada más. Eso es terrible. Eso rompe la dignidad del ser humano y obviamente humilla. Entonces, Dios, Cristo son santos, nosotros no, en práctica cometemos pecado, cometemos algo en desobediencia, y de acuerdo a esto tiene que llevarnos a humillarnos ante el Señor. Dentro del catolicismo lo que sucede es la confesión, ¿no? Al confesionario uno va, está detrás de esa confesionario en las iglesias católicas, el cura, y uno, claro, ellos dicen que tienen el poder de escuchar y de perdonar pecados, y el católico romano va y le cuenta supuestamente todos sus pecados, no se sabe si es verdad o no, pero le cuenta, porque según él tiene el poder de perdonar esos pecados. Bueno, los reformadores no pensamos así. Claro, si ofendemos al hermano, hay que decirle, hermano, perdóname. No, hay una reconciliación. Pero no porque él tiene poder o yo tengo poder de perdonarle en ese aspecto. El perdón es porque Jesús nos enseña. Pero ya ante Dios, si queremos, porque hemos violado sus pecados, perdón, su ley, ya sea en mente, palabra, conducta o en algo, Jesús dijo, entra tú en tu aposento y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ahora, cuando uno ora, si bien es cierto hablar de la oración, esa oración incluye que uno se somete a Dios y le pide perdón por las cosas que uno ha hecho que van en contra de su voluntad. Y eso es algo, un recurso espiritual que todos los cristianos tenemos. Los que creemos tenemos ese recurso espiritual. O sea, no es que solamente tiene, por ejemplo, en el judaísmo oraban 3 veces al día. Y por eso Jesús decía a los fariseos, ustedes se paran en las esquinas para que la gente les vea, ¿no? Así dice en Mateo 6. Hipócritas, ustedes hacen palabrerías pensando que con la palabrería Dios les va a escuchar. Entonces Jesús cambia la naturaleza y la forma como orar. Él dice, es tú y tu Padre que ven lo secreto. Dios. Ahora, bien interesante, porque ahí es uno y Dios, y nadie más. Claro, Dios ya sabe, por fe uno va, no tanto con miedo, que es un Dios malo, pero sí con temor y respeto. Cuando dice con temor y temblor, pero sabiendo que Dios es un Dios justo, pero también de misericordia. Por eso uno va a pedirle perdón, porque si no fuera misericordioso, ¿para qué le va a pedir perdón a un Dios que no entiende de misericordia? Pero la Biblia menciona y presenta a Dios como un ser misericordioso, como un Dios lleno de misericordia, y que Jesús, como dice ahí, es abogado de nosotros, como dice el apóstol Juan. Artículo 3, la preservación de los convertidos por Dios. Aquí está. Debido a estos vestigios de pecado que moran en nosotros, y también que viene del mundo y del enemigo, los que se han convertido no podrían permanecer en pie en esta gracia si nos deja a nosotros a los propios recursos. En otras palabras, si Dios dice, bueno, ya estén salvos, ya me voy, ya problema de ustedes, arréglense como ustedes puedan. Bueno, no vamos a arreglar de una forma. Pero aquí está el punto de la preservación de los santos. La doctrina de la preservación de los santos radica en la gracia de Dios aún después de la conversión. Aún después de la conversión. O sea, la gracia de Dios no es que nos trae solamente a Cristo, sino que nos preserva durante toda nuestra vida hacia el día en que tenemos que ir a la presencia de Dios. Y eso es algo que nos tiene que dar aliento, fe, y no caer en la depresión, ansiedad, de que soy bueno para nada, de que Dios me abandona, no sé si soy salvo, porque mi vida es así. Y realmente existe personas, a mí me han escrito así. Y uno tiene que recordarles, hermano, la gracia de Dios no solamente nos lleva a la salvación, pero también nos preserva durante todo este tiempo que estamos en esa tierra. ¿Ok? Porque sabe que somos débiles. Por eso dice aquí, Dios es fiel, misericordiosamente nos fortalece
en la gracia que una vez nos fue dada y nos preserva poderosamente hasta el final. Fíjese, hasta el final. Ahora, uno dice, ¿quiere decir entonces que no voy a pecar? No, que aún si cometemos pecado, la gracia de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa y Él preserva a sus elegidos. Mira lo que dice aquí. Porque Dios es rico en misericordia, según el propósito inmutable de la elección. Escuche bien esto. Según el propósito inmutable. Inmutable significa que no cambia. Él no quita completamente el Espíritu Santo de los suyos. O sea, si somos hijos de Él no va a decir, bueno, ya me enojaste, a ver, Espíritu Santo, sal de la vida de tal persona. No, no hace eso Dios. ¿Ok? Porque su propósito no va a cambiar. Lo que Él se propone lo hace, y lo que Él hace es porque ya se propuso hacerlo, y no es que, ay, a ver, antes que lo haga, déjame pensar otra vez. Porque Él es perfecto, Él no tiene la actitud ambivalente del ser humano que es imperfecto. Ni siquiera cuando caemos gravemente el Señor dice, bueno, ahora sí, yo me equivoqué en esta persona. Wow, Dios es perfecto. No se puede equivocar. Dios tampoco nos deja caer tanto que perdamos pues al punto de perder la gracia de la adopción y el estado de justificación. O sea, en su justicia, sí, Dios nos castiga, pero no es un castigo para perdición, sino para edificación, que es diferente, ¿no? El padre, un padre normal que ama a sus hijos, obviamente se va a enojar si su hijo hace algo malo y le va a castigar, pero no en el sentido de destruir al hijo, sino porque justamente no quiere que el hijo haga algo que está mal. Entonces, la corrección o instrucción, su propósito no es hacerle sentir mal al hijo, sino que entienda que ya no lo debe hacer. Bueno, Dios es un Padre perfecto. Entonces, Él continuamente, porque nos ama, nos va a corregir. Pero no es corrección para perdición, sino justamente, como dice Pedro, para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. ¿Okay? Renovación del arrepentimiento, porque en primer lugar, Dios conserva a sus santos, aun cuando la semilla, aun cuando cae la semilla imperecedera, que las ha hecho nacer de nuevo, para que no perezca o sea desalojada. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? La parábola de la semilla. Ustedes saben, hay semillas que caen en buena tierra, otras en tierra más o menos, que se seca y se muere, otras en piedra, que no es tan profunda en la raíz y se seca, pero la que cae en buena tierra crece y da fruto. Bueno, el Evangelio, Jesús lo compara con una semilla. Cuando hace fruto en el espíritu humano, crece. Pero recuerde, nuestra vida no es perfecta. Hay caídas, hay problemas en donde muchas veces son muy fuertes. Pero eso no quiere decir que la semilla se seca. Eso es muy importante, ¿no? Hay una renovación para que uno se arrepienta, como por su palabra y por el Espíritu Santo. O sea, Dios ciertamente y efectivamente nos renueva el arrepentimiento y nos hace y nos trae hacia Él con amor y con mucha misericordia. Él inclusive trabaja en nuestros corazones para que nuestra fe se fortalezca y para que quite todo espíritu tal vez de tristeza, ansiedad, todo espíritu tal vez de depresión y nos dé el gozo de la salvación. Ahora, el gozo de la salvación es fortaleza, recuerde, ¿no? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. O sea, no es tanto sentirnos alegres, sino que es fortaleza espiritual. Esa es la diferencia entre, alguien dice, hermano, ¿cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Bueno, la alegría es emocional, es normal, todo el mundo se alegra. Pero el gozo ya tiene un componente espiritual, que aun cuando estemos en problemas y circunstancias tan adversas, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y eso viene solamente de Dios. Eso es digamos, tal vez un misterio que mucha gente no entiende. Mucha gente dice, no entiendo cómo tú puedes estar feliz cuando estás pasando por esto, por esto. Bueno, es que yo no soy. Es que es el Espíritu Santo que trabaja en mí. ¿Cómo? A través de su palabra,
y a través del trabajo del Espíritu Santo diariamente en nuestro corazón. En otras palabras, es la gracia de Dios que está trabajando en nosotros y que nos preserva, aún en momentos que estamos totalmente, humanamente hablando, diríamos, en lo último, donde uno aparentemente dice aquí ya no hay salida, no hay salvación, no veo ninguna puerta, pero recuerda, la gracia de Dios, cuando Dios le dice, no, Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ahora, ese bástate mi gracia no quiere decir, bueno, sabes que ya no pidas más. Mucha gente me dice, hermano, pero qué feo, es como que Dios le dijo a Pablo, ya no digas nada. No, no le está diciendo eso. Le está dando la única solución para la vida humana, la gracia de Dios, que nos da la fortaleza. ¿Qué certero estamos o qué garantía hay de la preservación? Mira lo que dice acá. No es por nuestros propios méritos o nuestra propia fuerza o habilidad humana, sino es por la misericordia inmerecida de Dios que no perdemos la fe y la gracia por completo, ¿no? Ni aún podemos decir que estamos cayendo a cada momento, porque de esa forma Dios nos fortalece. ¿Ok? Con respecto a nosotros mismos, si Dios nos deja a nosotros mismos nuestras propias fuerzas, tal vez para este momento ya hubiéramos perdido la fe. Pero el plan de Dios no puede cambiar en nosotros, en su vida, si usted es un llamado elegido por Dios. La promesa de Dios no puede fallar, y es cierto, no falla. El llamamiento según el propósito de Dios no se puede revocar. O sea, una vez que Dios nos llama, Él no va a decir, bueno, ya no te voy a llamar, anulo este llamado. No puede hacer eso Dios. El llamamiento según el propósito de Dios continúa sobre el mérito de Cristo. Él continúa intercediendo por nosotros, como dice la Escritura, nos preserva. No puede, o sea, Jesús no va a decir, ¿sabe qué? Ya me cansé de interceder por esta persona. Es terco, no entiende, no sé qué hacer, mejor ya no. No hace eso. Una vez que somos llamados, escogidos en Cristo, Él, por pacto eterno, juró a su Padre interceder por nosotros. ¿Se acuerda que dice? Y nadie nos arrebatará de la mano, ni del Padre, ni de Él. Nos da su sello espiritual. Oiga, esto es tremendo. ¿Sabe lo que es un sello? ¿No? Digamos, le ponen en la mano. Bueno, el sello está ahí. Claro, humanamente hablado, ese sello eventualmente desaparece. Pero el sello espiritual está ahí. Dios no va a decir, a ver, déjame borrar ese sello. Es un sello que, justamente, como dice Pablo y Timoteo, porque el fundamento de la iglesia es esto, Dios conoce a los suyos. Fíjese, Dios conoce a los suyos. Y esos suyos es porque Él los llamó antes de la fundación del mundo. O sea que nuestro llamamiento sellado por el Espíritu Santo no puede ser invalidado ni borrado por nuestra flaqueza, debilidad, desobediencia o pecado. Dios nos da la fortaleza, trabaja en nosotros para justamente buscarle en momentos de desesperación. Y Dios es fiel y justo, dice, para perdonar nuestra maldad. Él es un Dios amoroso. Es un Dios disciplinado, lleno de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia. Porque si fuera solamente Dios de justicia, oiga, créame, nadie, no hay monje, no hay maestro ni rabino que pueda haber adquirido el perdón de Dios. Pero por gracia, como dice Pablo, somos salvos. Y esa gracia nos sostiene desde el principio hasta el final, en los momentos, aun cuando humanamente uno diga, no, ya no doy, yo creo que ya no. No es así. Porque Dios nos está diciendo, cuando te sientas fuerte, ahí entonces estás conmigo. Pues sabe que somos débiles. Pero por su gracia nos sostiene, como le dice, bástate mi gracia. Oiga, y eso es una fortaleza espiritual. Entonces, esto básicamente es lo que definiría lo que es la perseverancia de los santos. Aquí termino entonces este tema de los 5 puntos del calvinismo de la Reforma Protestante. Adelante, hermano.
Si quieres conocer más sobre la tradición reformada, te invito a escucharnos martes y jueves a las 20 horas de Uruguay junto al teólogo Kaiser Arévalo desde California, Estados Unidos. Son las 9:34. Ok, preciosa exposición y un tema interesante, ¿no? Un tema interesante sobre la perseverancia de los santos, ¿no? ¿Qué tema? Porque tenemos gran parte de la cristiandad que dudan de la salvación, ¿no? Dudan de la salvación y esto tiene que ver mucho con el evangelio que se predica. Es un evangelio, podemos decir que en vez de predicar la seguridad de la salvación, se enfocan en la inseguridad de la salvación, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Tengo algunas preguntas que ahora ya la voy a pasar. Un hermano pregunta si, ya que usted mencionó la parábola del sembrador, cuando la Biblia hace referencia a esas semillas que se secaron, eso tiene que ver con la pérdida de la salvación y la responsabilidad del cristiano con su salvación. ¿Es pregunta o está él haciendo un comentario en cuanto a eso? No, es una pregunta. La Oh, ok. pregunta es, ok, entendí ahora. Es una Sí, sí. pregunta. Ok, ya. Si Ok, referente a la parábola del sembrador, eh, tenemos que entender que Jesús, dice Juan, vino a los suyos, pueblo de Israel. La semilla lo compara como la buena nueva del evangelio. Entonces, dice que el reino de Dios viene a ser como una semilla que se tira, ¿no? Y dice aquí, la que fue sembrada en pedregales representa el que escucha la palabra y la acepta de inmediato gozo. Pero no teniendo raíz en sí misma, es temporal, surge la aflicción, luego tropieza. La que fue sembrada en espinos representa el que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero la que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha mi palabra, dice Jesús, la entiende, fructifica, produce 1 a 100, otro 60 y otro a 30. La pregunta es, ¿por qué una tierra que es fértil y las otras no? Bueno, recuerde que Jesús está hablando, para entenderlo, exactamente cuando Juan dice, en el capítulo 1, dice, vino a los suyos, 11, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, cuando él me predica el mensaje, y eso lo vemos en todos los evangelios, muchos creyeron, estaban ansiosos y gozosos, pero se secó y la semilla no dio fruto en ellos. Solamente aquellos que creyeron en su nombre dio fruto. O sea, Jesús está utilizando una metáfora del sembrador, que realmente vienen a ser los que creen en su nombre. Pero ¿quiénes son aquellos que creen en su nombre? Aquellos que por voluntad dicen, bueno, yo voluntariamente, en mi libre albedrío, decido creer en ellos. Bueno, es interesante, porque en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Dice así, dice,
tu nombre manifestado a los hombres que del mundo me diste, fíjese, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, aquellos que creen en Jesús, creyeron y creen, son aquellos que el Padre los elige y se los da a Jesús. Y cuando escuchan el mensaje, comparado con la tierra fértil, son aquellos que creen en Jesús, Juan 1:12, y les da recién el derecho legal, porque esa es la palabra que utiliza en el griego, derecho legal, de ser hechos mis hijos. O sea, sí, ellos ejercen una fe, pero como hablamos anteriormente, es un don de Dios. Dios les da el don del arrepentimiento y de la fe para que respondan con fe al mensaje del Evangelio. Amén. ¿Sabe? Un comentario personal sobre este tema. Yo tuve dificultad para entender esto en su momento, pero cuando Dios me empezó a iluminar y empecé a conocer la fe reformada, me cerró todo. Y yo fui sembrador, o sea, mi padre sembró por mucho tiempo, se dedicaba al campo. Entonces quiero mostrar cómo este pasaje ilustra perfectamente la idea de un sembrador. Porque cuando mi padre preparaba la tierra, ¿no? Él preparaba el campo para sembrar choclo, le decimos acá, que sería, no sé, creo que en algunos lugares le llaman, bueno, no sé cómo le llamarán al maíz, ¿no? Se ara la tierra, se ara, ¿no? Y se deja algunos caminos cada tanto, se deja algunos caminitos para que después uno pueda pasar por esos caminos y de repente curar las plantas de las plagas, etcétera, etcétera. Entonces, el maíz se siembra, nosotros le llamamos al voleo, ¿no? Empezamos a tirar semillas. Pero es lógico que alguna parte de la semilla caiga en ese camino que se dejó para transitar, ¿no? Cada tanto hay un caminito para transitar. Ningún sembrador espera cosechar del camino. ¿Es lógico que alguna semilla caiga en el camino? Sí. Pero ningún sembrador espera que en el camino esa semilla dé fruto. Todo sembrador sabe que el lugar indicado para que dé fruto es la tierra que se abonó, que se preparó y que se aró de antemano, ¿no? Y cuando vemos esa parábola, me acuerdo de mi niñez, porque veo a mi padre caminando entre los caminos, ¿verdad? Y ahí la tierra preparada, donde tiene todos los nutrientes para que la planta crezca, porque es la tierra que se preparó de antemano, ¿no? Y viéndolo bíblicamente y viéndolo como usted lo presenta, cierra todo, porque Jesús, ¿verdad? En una ocasión presenta al Padre como el labrador. ¿Qué es un labrador? El labrador es el que labra la tierra. Y entonces, si esa semilla cayó en tierra buena, la pregunta es, ¿a qué se refiere con tierra buena? Porque si se refiere a la bondad del hombre, la cuestión es, ¿acaso hay algún ser humano que se pueda identificar a sí mismo mejor que los demás? ¿A qué se refiere con tierra buena? Y creo que esa tierra buena se refiere a la obra previa de Dios en esos individuos, para que cuando caiga la semilla crezca. Y por supuesto, en el camino no va a crecer nada, pero tampoco el sembrador espera recoger fruto en el camino. Y es interesante porque viéndolo así, ¿verdad? Cierra perfectamente la ilustración, pastor. La verdad que es una, no sé cómo expresarlo, ¿no? Una maravilla cuando uno empieza a entender el tema de la salvación, porque las dudas empiezan a despejarse y con esas dudas se van también los temores. Y como dice el apóstol Pablo, donde hay amor, no hay temor,
porque el temor se basa en el castigo, no en el miedo al castigo, que es el miedo que tienen muchos cristianos que dicen, no, pero ¿y si pierdo la salvación? ¿Y si me voy para el infierno? ¿O si Dios me pone un cáncer? ¿O si Dios me pone una enfermedad? Porque me equivoqué, porque fallé. Y dice Juan que el tal no ha conocido o no se ha perfeccionado en el amor. Qué interesante, ¿no? Bueno, la otra pregunta, para no robarle más tiempo, tiene que ver con la responsabilidad. La pregunta concreta es, si la perseverancia viene de parte de Dios, ¿a dónde queda la responsabilidad del hombre en la perseverancia? Ya, excelente. Ya es una excelente pregunta, porque una cosa muy importante, Dios o las escrituras desde el principio hasta el final presenta a Dios como un ser santo y que pone sus mandatos. Número 2, presenta que el hombre nunca cumplió sus mandatos, nunca. Y número 3, que Dios salva a algunos de aquellos que no cumplen sus mandatos. Entonces la pregunta es, un momento, si Dios va a salvar de todas maneras a los que no cumplen, dándole sus leyes, entonces, ¿bajo qué criterio Él los hace? Entonces, ¿para qué dio su ley cuando al final no los va a castigar? Bueno, no es que no los va a castigar, siempre ha castigado. Entonces, ¿por qué a los otros no los castiga? Ese es el punto principal que no se entiende. Y es porque la salvación o justificación nunca fue en base a nuestro cumplimiento de la ley, sino por gracia. Y eso se ve desde el principio en Génesis capítulo 15. O sea, la salvación, si hubiera sido por un cumplimiento exacto de la ley, créame, nadie, absolutamente nadie. O sea que esa pregunta hay que tenerla en cuenta siempre. Nadie es salvo por el cumplir de la ley, porque tiene que ser perfecto. Y no solamente cumplir diciendo, oh, cumplí hoy día, o sea, soy salvo. No, tiene que cumplirlo todo hasta el momento que uno muera, ¿ok? Tiene que ser siempre, y eso es imposible. Número 2. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, o mi responsabilidad, si Dios es el que hace la obra? Entonces, ¿qué parte tengo yo como buenas, como cristiano? O sea, Dios lo hace por mí, yo soy un robot, o sea que como me ponen una batería, una pila y solamente camino. No. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. No. Dice en el 8, para empezar, porque por gracia hemos sido salvos mediante la fe, no surge de nosotros, porque es un don de Dios, un regalo de Dios la fe. Muy bien. Porque somos creación suya. Mire, creados por medio de Jesucristo. O sea, somos creados en Cristo, espiritualmente. Ahora escuche, ¿para qué somos creados en Cristo? Mira lo que dice el propósito. Para buenas obras. Eso está respondiendo la pregunta a mi responsabilidad. Para buenas obras. Nos crea para buenas obras. Y lo voy a repetir, quiero enfatizar, porque esto los amigos evangélicos pentecostales se rompen la cabeza con esto. Dicen, si todo está predestinado, entonces ¿yo qué voy a hacer? Bueno, esto es lo que vas a hacer. Número 1, lo que tienes que hacer es entender lo que dice la Biblia. ¿Ok? Eso es número 1. Nos creó para significa propósito. Para es propósito. Eso escríbelo. Buenas obras. ¿Cuáles son buenas obras? Mira lo que dice ahí. Las cuales Dios preparó. Preparó de antemano. O sea, antes que tú y yo seamos creados, Dios los preparó de antemano. Es como, por ejemplo, ¿no? Alguien le dice, mamá, ¿qué voy a comer cuando venga de la escuela? La mamá buena le dice, hijito, ya todo está preparado. Lo que tienes que hacer es simplemente calentarlo. No te dice tienes que cocinar, porque tal vez no vas a saber cocinar. Pero tu mamá ya lo preparó de antemano, vienes a la casa, lo cocinas y lo comes. Bueno, Pablo dice,
las buenas obras que vamos a hacer, Dios ya los predeterminó, preordenó antes que nosotros seamos llamados. Porque dice aquí, a causa de esto, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados circuncisión, la cual es hecha con manos. Pero este tiempo, ustedes estaban sin Cristo, estaban extranjeros de las costumbres ajenas al pacto de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que estaban lejos, ahora fueron hechos cercanos en Cristo. Y Él es nuestra paz, ¿no? Y dice aquí, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Y construido todo el edificio, mediante él, crezcamos para ser el templo santo para el Señor. Y otra cosa muy importante, Pedro, el apóstol Pedro, a quien le negó 5 veces, perdón, 3 veces, no 5, dice así, es segunda de Pedro, 3:18 dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo y Dios Padre. Pero miren, el verbo es una orden, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor. O sea, ¿cuál es la responsabilidad? Ahí está la responsabilidad. 1, caminar en lo que Dios nos dio. Y 2, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no somos robots, nunca hemos sido robots, no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con la gracia de Dios. Amén. Está todo, todo entrelazado, ¿no? Las obras de Dios previa que Él preparó para nosotros y la obra del Espíritu Santo que nos impulsa, como dice la Biblia, ¿no? Nos pones tanto el querer como el hacer. Porque yo sé que hay personas que les cuesta aceptar esto, pero, por ejemplo, cuando se profetiza la vida de Juan el Bautista, ¿no? Cuando se profetiza la vida de Juan el Bautista, la pregunta es, Dios profetizó la vida de Juan el Bautista y su misión. Y después vemos que Juan el Bautista hizo lo que Dios había profetizado. Y generalmente lo vemos en todos los profetas que fueron profetizados y en todos los hombres de Dios que fueron también profetizados. ¿Por qué ningún hombre de esos que fue profetizado hizo lo contrario a lo que Dios profetizó que irían a hacer? Entonces, ¿por qué no pasaría también lo mismo con nosotros si fuimos preordenados a hacer las obras que Dios estableció para nosotros? ¿Por qué no iríamos a hacerlo como los profetas hicieron también la obra de Dios que Dios mismo había profetizado que ellos iban a hacer? Porque claro, está el Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestra vida. Pastor, la verdad es que muy contento. Le animo a los hermanos que ven y oyen a que pregunten, pueden hacer sus preguntas, pueden preguntar que con tiempo se les estará respondiendo. Hay preguntas que de repente los hermanos se animan a hacerlo después de la programación y yo con gusto le paso la pregunta al pastor y él con tiempo, él responde y se le estará haciendo llegar la respuesta debida. Ok. Pastor, muchas gracias. Una vez más, muy contento por este tiempo que nos ha dedicado para instruirnos en la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias a ustedes también. Gloria al Señor. Amén. Bendiciones entonces. Bendiciones.